Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a estar viendo el orden de la pertenencia. Este es uno de los órdenes que acomodarlo a mí me ha servido más. ¿Por qué? Porque esto me ha arrojado muchísima luz sobre quién soy, de dónde vengo, cuál es mi sistema familiar, quiénes pertenecen a él. Hacerme consciente de estas historias trágicas que surgen de él me ha permitido caminar hacia algo diferente, entender cuando yo estaba siendo, por este amor ciego precisamente, cuando yo estaba replicando estas historias y poderlas transformar. Lo primero para que podamos hacer esto es entender quiénes pertenecen al sistema familiar. Pues bueno, es comprensible que a nosotros nos afecten cosas de gente a la que nosotros conocemos, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos, algunos tíos, nuestros abuelos, pero como historias de gente que ni siquiera conociste, ni conoces ni su nombre ni su cara, es más, ni su historia completa, pueden afectarnos, como por ejemplo la amante de tu abuelo materno. ¿Cómo sus sentimientos de esa persona pueden afectar el día de hoy nuestra vida? Pues bueno, precisamente porque todos ellos pertenecen al sistema familiar. Para empezar, yo sé que esto es un poquito difícil de comprender y que puede tocar algunas fibras sensibles. Solamente te pido que de momento te abras a la posibilidad que alguna de estas historias en las que tú has hecho todo para progresar, em, ya sea desde lo económico, relaciones de pareja, salud, lo que sea, que tú las has trabajado de muchas maneras y que hasta ahorita no las has podido como tener de la manera más satisfactoria que tú quisieras, aún intentando de todo, bueno, pues puede que esto tenga su origen en un sistema familiar, en un personaje que estuvo en este sistema familiar hace tiempo que no conocemos tal vez ni su nombre, pero sí nos sigue afectando el día de hoy. ¿Por qué? Lo que te decía. Todos, absolutamente todos somos sistemas, desde el microcosmos hasta el macrocosmos. Por ejemplo, en tu cuerpo tienes el sistema digestivo, tienes el sistema óseo, tienes tu sistema cardiovascular, tienes tu sistema linfático. Si uno de ellos empieza a fallar, indiscutiblemente todo lo demás va a empezar a fallar. Por ejemplo, si tu sistema digestivo no está al 100% y empieza a acumular toxinas y empieza a enfermarse y ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, como forma parte de todo un sistema que es tu cuerpo, entonces este pequeño elemento que no empiece a funcionar como debiera, o que empiece a presentar problemas, puede estar empezando a infectar la sangre. La sangre viaja por todo el cuerpo y entonces puede llevar esta infección a otra parte o puede hacer que otro de los órganos deje de cumplir el funcionamiento que debería de estar cumpliendo, ¿ok? Y así, algo que le pase a la punta de tu dedo gordo del pie puede estar afectando algo que pasa dentro de tu cerebro. ¿Por qué? Porque todos somos sistemas y ya estamos acoplados así. Y donde algo empieza a fallar, donde algo no funciona como debiera, todo lo demás empieza a modificar. ¿Ok? Eso es dentro de nuestro cuerpo, que son un montón de sistemas y vemos lo perfectos que nosotros somos. Ahora lleva esto a ir creciendo dentro de estos sistemas, ¿ok? Tú como individuo formas tu sistema familiar pues con los entes de tu familia, pero no solo eso, también tienes otro sistema que es tu localidad, tu país, los niños que van a un salón de clases. Por ejemplo, el tercero B, ese tercero B es un sistema que se hace, ¿ok? Y así todos vamos siendo sistemas hasta llegar al sistema solar y luego este sistema solar va formando parte de otro sistema más grande que es una galaxia y a su vez esta galaxia de un cúmulo de galaxias y así se va desde lo más pequeño hasta lo más grande. Como es adentro, es afuera. Y bueno, pues entonces no es extraño que nosotros dentro de nuestra familia y dentro de nuestra historia, pues también tengamos esto, ¿no? Si algún elemento empieza a actuar de tal o cual manera, va a afectar a los demás elementos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no conocemos quiénes forman parte de este sistema, lo que podemos hacer es estar replicando sus historias trágicas. ¿Por qué? Porque este primer orden del amor nos dice que todos tienen derecho a pertenecer. Y si nosotros excluimos a alguien, ya sea conscientemente, porque es la prima que nos cae gorda y ni la mencionamos, ni le decimos a nuestros hijos, es una prima de tal lugar y no, no te conozco y así la vamos excluyendo como ella, como te decía al inicio, todos venimos por algo más grande, todos estamos al servicio de algo más grande. Y si nosotros excluimos a ella, que yo te ponía el ejemplo de los perpetradores, por ejemplo, víctimas y perpetradores, si yo la excluyo a ella porque a lo mejor
es la perpetradora porque a lo mejor ella golpeó a alguien, porque a lo mejor mintió a alguien, porque a lo mejor defraudó a alguien, lo que sea, la historia que sea, por lo que normalmente vamos excluyendo a las personas o a las personas que tienen adicciones, que se van de casa, que viven en situación de calle y su familia empieza a excluirlos, a desconocerlos y a no contar su historia. ¿Qué es lo que pasa? Ellos están siguiendo como que ese guión escrito. ¿Por qué? Porque el sistema lo necesitaba de alguna manera para reparar algún daño. Tal vez no lo hicieron de la mejor manera, pero bueno, esa es su historia y nosotros no podemos ponernos a juzgar sin saber todo lo que hay detrás de eso, cómo se sintieron y qué era lo que su sistema estaba necesitando. ¿Ok? Entonces, si nosotros los excluimos deliberadamente porque no cumplen con las normas que nosotros creemos que son las adecuadas, ¿qué es lo que va a pasar? Si estás excluyendo al perpetrador, el sistema se queda nuevamente sin ese perpetrador que venga a equilibrar a las víctimas. ¿Y qué es lo que va a buscar? Un nuevo perpetrador, ¿ok? Y así viene en una nueva línea alguien más que cumple este rol del perpetrador. Si se vuelve a excluir, vuelve a venir otro perpetrador. Si se vuelve a excluir, vuelve a venir otro. ¿Me explico cómo vamos? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para ya cortar con esto? Incluirlos a todos. Y aquí hago un pequeño paréntesis para decirte un dato que es muy curioso, que nosotros, por lo menos en la cultura mexicana, pero en general, tendemos a idealizar mucho a las víctimas, a ponerlas sobre un altar, a decir, ay, estos mártires, y hablamos de ellos y hablamos de ellos y hablamos de ellos, pero aquellos que fueron los perpetradores, que también sufrieron en su historia de perpetrador, en su papel de perpetrador, y a veces se dejaban guiar por este amor ciego que les decía esto es lo correcto y de alguna manera iban y lo hacían, ¿ok? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver mucho en bueno, ese ejemplo ahorita te lo cuento, pero a lo que iba con esto, si nosotros los excluimos, se van a seguir representando y muchas veces tendemos a idealizar y a santificar y hasta mitificar a las víctimas y a los perpetradores los vamos excluyendo y excluyendo y excluyendo. Entonces no es raro que después de un tiempo tengamos ahora todo un sistema cargado de perpetradores que han sido excluidos y se van quedando por fuera y el mismo sistema nos va rejando más perpetradores, ¿ok? No digo que sean unos santos, no digo que si hicieron algo malo, por este simple hecho de los sistemas ya se les tenga que perdonar todo. Cada uno debe de cargar con la responsabilidad y si bien estas implicancias y todo lo que el sistema nos va diciendo nos abraza y nos va dirigiendo la vida hasta en un 95% según Bergelinger, todavía tenemos ese 5% de libre albedrío. Muchos de los que estamos aquí estudiando esto, trabajando con estos temas, traemos historias muy fuertes y muy cargadas, pero estamos haciendo uso de ese 5% de libre albedrío para elegir cambiar la historia y felicidades por ser tú uno de ellos, por elegir transformarlo, por no ponerte en la víctima, por no irte a ser el perpetrador esta vez. Y te comparto algo que en algún momento me tocó a mí, pues yo vengo más bien de una familia que antes todavía, pero antes más, mitificaba mucho y santificaba mucho a las víctimas y lo perdonaban todo y les hacían de todo y yo siempre decía y era la que gritaba y la que decía, pero ¿por qué esto no es justo? Y una de las frases que yo siempre utilizaba era, no es justo, hablaba mucho de injusticias, de esto y estaba en este rol del niño enojado, del rol de este niño rebelde, porque yo veía muchas injusticias dentro de mi sistema, dentro de mi familia y yo sentía feo, yo sentía algo dentro de mí y algo más fuerte que yo desde que estaba chiquitita, ¿eh? Algo más fuerte que yo crecía y era un coraje hacia las injusticias, hacia decir esto no. Y entonces, en algún momento, yo llegué a tomar ese rol del perpetrador. Por ejemplo, con mi mamá yo veía y yo sentía que ella necesitaba esta protección de algunas cosas. Entonces yo cargaba con ese enojo, con ese decir esto es injusto. Y entonces, en algún momento fue creciendo tanto esto que me volví el perpetrador, ¿ok? Por estar al servicio de algo más grande. Afortunadamente todo esto pasó cuando yo era muy chiquita, cuando yo era joven, o sea, muy jovencita, muy chiquita. Todavía una niña que estaba entrando apenas en la adolescencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que tuve la oportunidad de que se me presentaron muchas personas que me
guiaron en esto, que me enseñaron esto y que yo tuve a tiempo em, esta capacidad de tomar y asumir ese 5% de libre albedrío y en lugar de estarme quejando de por qué esta vida fue así, de quejarme de tantas injusticias, de estar diciendo esto no y excluyendo a la gente y siendo esta niña rebelde, pude transformarlo de cierta manera que ahora me ayuda a mí y no solo a mí. Yo me seguí formando, seguí creciendo y el día de hoy puedo apoyar a otras personas y tomarlas de la mano porque yo sé cuando llegan con este coraje y lloran y me dicen es que esto no es justo y yo las entiendo porque pasé por ese mismo sentimiento hace algún tiempo, pero también he estado del otro lado, de lo que se siente cuando pasas eso y cuando lo logras equilibrar. Entonces, yo te invito a que el día de hoy solamente digas sí a todo como es y que podamos tener en mente este equilibrio, que todos tenemos este derecho a la pertenencia y no lo hagas por ellos. Porque muchas veces pensamos que incluirlos en nuestro sistema es decir, ay, bueno, voy a ser noble contigo y te incluyo. No, no lo hagas por ellos, hazlo por ti, hazlo por tu linaje, hazlo por tu familia. Una de las cosas que a mí me movió muchísimo fue la maternidad. Si yo no quiero que mi hija represente a algunas de estas personas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Incluirlas a todas en mi corazón, sabiendo que si alguna hubiera actuado de manera diferente, aunque sea un poquito, posiblemente yo no hubiera nacido, posiblemente yo no estaría aquí y no podría estarte acompañando a ti y no tendría la dicha de ver la sonrisa de mi hija. Entonces es tomarlos a todos dentro del corazón, agradecerles y decir sí a todo como es, ¿ok? Y ya no estar con esta lucha interna de tú sí perteneces, tú no perteneces, porque a los únicos que dañamos es a nosotros, ¿ok? No quiere decir por esto el incluir a todos y el reconocer este vínculo que hay, no quiere decir que ya los vamos a invitar a comer a nuestra casa si es alguien que nos hizo daño. No quiere decir tampoco que vamos a ser los mejores amigos o siquiera que nos tengamos que hablar y, ay, hola, ¿cómo estás? No, para nada. Una cosa es el vínculo, que ese está y es al que vamos a reconocer. Y otra cosa muy distinta es la relación. La relación es total y completamente optativa. Si tú ves que hay alguna persona que no te hace bien, si tú ves que hay alguna persona que no te suma, que no te nutre, no tienes por qué tener ninguna relación con esta persona. Mientras dentro de tu corazón sanes el vínculo, es más que suficiente. Así que el día de mañana vamos a estar realizando ejercicios muy profundos para que tú puedas tomar a todo esto dentro de tu corazón, a todo el sistema familiar dentro de tu corazón y puedas decir sí a todo como es, acepto a estos otros y vamos caminando hacia un nuevo futuro, porque te aseguro que cuando tú integras a todo, tanto a víctimas como perpetradores, vas a poder ver la luz que existe en cada situación, en cada momento y que todo eso que a lo mejor estabas excluyendo ya sea conscientemente o inconscientemente, porque los empezaron a excluir mucho antes de que tú nacieras y tú ni conoces el nombre de estas personas, y no te preocupes, también los vamos a mencionar mañana, como si tú incluyes a todo esto, vas a ver que gracias a que eso pasó, por ejemplo, gracias a que una expareja de tu abuelo, de tu abuela, dejó ese espacio para que después viniera tu abuela de donde naciste o tu abuelo que engendró a tu mamá y a tu papá, gracias a eso, tú llegaste a este mundo y eres tal cual como eres. Entonces, es abrazarlos a todos dentro del corazón. Te quiero mucho y nos estamos viendo mañana con el ejercicio. No te lo pierdas.